a Bellas Fashionistas en Español, conversando con Bellas. Es un honor tenerles hoy en día con nosotros. Hoy les damos la bienvenida al ingeniero naval electrónico con maestría en dirección de empresas, director de ACL, también reconocido como America's Cybersecurity y fundador de BC Partners. Bienvenido, Felipe Forero. Es un honor tenerle hoy en Bellas Fashionistas en Español. Felicer, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo por esta invitación. El honor es para mí poder compartir contigo, compartir con tu audiencia, con estas empresarias y estas mujeres maravillosas que nos están viendo hoy. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación y por también venirnos a hablar algo hoy bien importante que es cybersecurity, ¿no? En español es ciberseguridad. Para los que no les conocen, por favor, Felipe, díganos más de quién eres, de cómo has llegado a estar a donde estás hoy. Muchas gracias por tu presentación, Felicer. Yo soy un orgulloso colombiano, felizmente casado con una mujer maravillosa hace 14 años. Mi carrera profesional la inicié, como tú bien lo decías, en la Armada Nacional de Colombia. Estuve 24 años en la Armada, poniendo mi vocación de servicio al servicio de los colombianos desde las fuerzas militares. Luego, cuando decidí retirarme para buscar otros caminos en mi carrera profesional, tuve la fortuna de ingresar a la carrera diplomática, donde estuve 4 años como cónsul en la ciudad de Nueva York, donde también pude estar algunos meses encargado de la labor consular en el consulado de Newark, en New Jersey, y trabajando por nuestra comunidad. Y desde hace un año, cuando regresamos aquí a Colombia, y aunque íbamos constantemente a los Estados Unidos, pues el COVID nos sorprendió aquí en Bogotá. Hemos estado quietos los últimos 7, 8 meses aquí en Bogotá, pero gracias a la tecnología podemos trabajar y asistir a muchos eventos, ayudar a la gente y seguir trabajando por nuestras comunidades. La fortuna dentro de mi carrera, especialmente en mi carrera militar, fue haber trabajado con 3 primeras damas de la nación. Fui honrado con ese cargo en 3 distintos gobiernos, con equipos maravillosos de trabajo, casi 10 años trabajando en la presidencia y rodeado de magníficas mujeres como tú, magníficas mujeres como las emprendedoras, las empresarias que te siguen constantemente y de quienes haces las enalteces con tu programa y con tu audiencia. Muchas gracias por esta invitación, Felicer. Y háblenos como fundador en sí, ¿no? De BC Partners, háblenos más sobre cómo pudo abrir esa compañía y no solamente abrirla, pero unirse a su gran esposa Rosario Casas. Yo le diría una tremenda mujer. Sí, de orgullo colombiano también. Muchas gracias, Felicer. Sí, en la actualidad estamos trabajando con Rosario en BC Partners. Es una empresa que Rosario fundó en el 2009, una de las 2 empresas que ella ha fundado y que actualmente está trabajando. Aquí desde BC Partners nació la idea de atraer a los inversionistas extranjeros hacia Colombia, hacia Latinoamérica, ayudándoles en todos sus procesos, aconsejándolos dependiendo de sus necesidades y lo que quisieran hacer en nuestro país. Y pude unirme después ya de haber salido de mi carrera militar y de la carrera diplomática, pude unirme a Rosario y actualmente estamos cumpliendo un gran sueño, que es la incubadora digital Brooklyn to Bogotá, que está funcionando en su primera corte, asesorando empresarios, ayudándole a esos pequeños empresarios, a los emprendedores, a cerrar y disminuir la brecha digital, a entender que la nueva realidad llegó para quedarse y debemos entender cuáles son las herramientas,
cómo debemos trabajar digitalmente para sostener nuestras empresas, para ayudarnos entre todos en este momento que tanto se necesita. Y desde ahí ese tema que tocabas de ciberseguridad, pues tengo la fortuna también de ser el director ejecutivo de IACL, un instituto norteamericano de ciberseguridad, donde estamos buscando cuáles son las amenazas que hay en Latinoamérica, cómo podemos abrir ese mercado acá, cómo podemos ayudarle a la gente, a los empresarios a que entiendan a los riesgos que estamos expuestos constantemente. Esto es un tanque de pensamiento con 60 expertos, casi 60 doctores en ciberseguridad del mundo entero, liderado desde los Estados Unidos. Y estamos construyendo esa conciencia, ayudando a la gente para que no seamos víctimas de los ciberataques o el cibercrimen como mejor se conoce. Es algo bien importante para aquellas pequeñas empresas que no tienen conocimiento de qué es ciberseguridad y cómo ellos pueden también protegerse, como habías dicho, de esos ataques más en esta era cibernética que estamos viviendo. Nosotros como pequeñas empresas realmente es algo que vemos muy lejos. Quiero que por favor nos diga y nos explique qué es ciberseguridad. La ciberseguridad es un conjunto de herramientas y de procedimientos, o digámoslo en ese orden, procedimientos y herramientas que nos ayudan a evitar o corregir este cibercrimen o estas ciberamenazas. En resumen, ¿qué es? Es todo lo que debemos aplicar todos los usuarios de la red. Esto, lo primero que debemos concientizarnos es que proporcionalmente tenemos el mismo riesgo las personas, las pequeñas empresas o las grandes organizaciones. La amenaza viene de acuerdo a la proporción de cada una de nuestras transacciones, la información que cada uno maneje. Entonces, para las personas que hacen ese daño, para los cibercriminales, los blancos que buscan es afectar a cada nivel. A mí como persona pueden atacarme para hacerme clonar mi tarjeta de crédito, pueden ingresar a mi computador y tomar mis claves, que les pueda interesar de mi información personal. Pero ahí se desencadena luego la información bancaria, la información de mis contactos, la información de mi trabajo y va escalando y se vuelve pues más apetecible para los criminales. A medida que yo maneje más información o maneje más dinero, tengo más riesgo de ser atacado por estas personas. Entonces, por eso todos debemos estar conscientes de estas medidas que debemos adoptar para cuidarnos. Que mientras más dinero tiene, más atacado es. Porque hay pequeñas empresas y hay grandes empresas que son atacados como quiera. Hemos visto recientemente como Capital One fue una de esas compañías grandes que fueron atacadas y tienen una herramienta de data bien grande. Entonces, ¿cómo se puede distinguir estos ataques mientras una persona que realmente solamente tenga su cosa en Facebook o otra persona siendo una compañía grande? O sea, ¿cuál es la diferencia? Como te venía diciendo, entre más grande sea la empresa, pongamos un ejemplo, comparando mi cuenta bancaria con las cuentas que pueda manejar Capital One o que pueda utilizar la bolsa de Nueva York, o que estamos cerca de las elecciones en los Estados Unidos, que puedan hacer un ciberataque, ya no por dinero, sino un ciberataque al sistema electoral de los Estados Unidos o al de cualquiera de nuestros países. Son los blancos que el crimen organizado está buscando para sabotear, hacer ciberterrorismo, que es una de las características también del cibercrimen. Entonces, debemos cuidarnos todos en la prevención. Lo primero que debemos hacer es prevención. Decimos, todos podemos ser blanco de esos ataques, pero debemos entender la responsabilidad que cada uno tiene a su nivel.
Pero decía, como personas estamos expuestos desde lo más básico, tú lo mencionaste, redes sociales, estamos ingresando a distintas redes sociales, tenemos claves o passwords para muchas cosas y a veces lo dejamos olvidado, lo dejamos escrito en alguna parte o tenemos muchos accesos sin password o ponemos unas claves muy sencillas, algo que es muy fácil que puedan hackear y clonarnos nuestra cuenta, engañar a nuestros amigos, en ese caso utilizando el nombre de la persona, engañando a otros, engañando a sus clientes. Te pueden clonar el teléfono y empiezan a pedir dinero, empiezan a hacer negocios a nombre tuyo. Algo muy importante en los Estados Unidos y siempre nos lo dicen, mucho cuidado con el Social Security Number. Eso es un número secreto que todos los que lo tenemos debemos guardarlo y reservarlo. Ese número no es público, pero con ese, bien lo sabemos, pueden pedir créditos, pueden hacer distintas transacciones que nos ponen en riesgo si se hace público. Entonces debemos empezar desde la prevención, tener claro ese cambio permanente de las claves, saber dónde están nuestras tarjetas, revisar constantemente los extractos bancarios, mirar nuestras publicaciones en redes sociales, las personales y las de las empresas, para mirar que realmente lo que estamos publicando sea cierto, que no sea alguien que nos ha clonado la cuenta y está aprovechándose de nuestras bases de datos, de nuestros clientes para estafarlos, para hacernos robos. Y proporcionalmente, cuando tú decías cómo podemos compararnos con una empresa grande como Capital One, que tiene unos sistemas muy robustos de seguridad, pero para los criminales eso es un reto. Entre más medidas tengas, ellos buscan cómo contrarrestarlas, tienen un blanco, objetivos muy claros y empiezan a atacarlos hasta que logran vulnerar esas alertas. Como persona utilizamos antivirus en nuestro computador. Eso es lo básico que debemos tener el software legal, el software actualizado. Cuando el computador nos pide actualizaciones, revisemos de qué se trata. Pero lo importante de esas actualizaciones, si vemos la mayoría, habla de que está mejorando en temas de seguridad, porque han detectado que hay amenazas y ellos tienen también que renovar esa seguridad. Dentro de nuestros equipos estamos empezando con nuestras pequeñas empresas y pues no podemos contratar una empresa muy grande que nos esté asesorando, nos generaría todos los costos, llevaría todas las ganancias simplemente a pagar a esos empresarios o esas empresas de ciberseguridad, pero guardadas las proporciones, que nuestro ingeniero tenga un firewall robusto donde podamos bloquear o donde nos genere alertas cuando alguien intente ingresar a nuestras redes en una forma fraudulenta o engañosa, que tengamos los passwords para acceder a nuestras cuentas de la empresa, que no utilicemos los computadores de la empresa para entrar a una página de red social, entrar a hacer compras en algún canal. Me acordé en la oficina que tenía que comprar una camisa y hago la compra. Es un riesgo que utilicemos los equipos de nuestras empresas para cosas personales, para entrar a páginas web, a buscar cosas distintas al trabajo. Y yo siempre les digo, por favor, utilicemos el sentido común. Esa es la primera alerta que nos hace desconfiar. Desafortunadamente tenemos que desconfiar porque estamos siendo víctimas de estos ataques. Debemos desconfiar de esas direcciones de emails que no esperábamos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A mí me han estado llegando unos correos donde las cuentas finalizan en países donde nunca he hecho ninguna transacción, ofreciéndome servicios de teléfono móvil. Cuando yo estoy en Colombia no tienen por qué ofrecerme productos de servicios móviles en otro país. Entonces empezar a sospechar ese correo de dónde viene, avisarle a la persona experta de sistemas en nuestra compañía, ponerlo en alerta, no abrir esos mensajes, no responder esos mensajes, así nos pueden llegar también al teléfono.
con mensajes de texto. No, por favor, confírmeme sus datos, no confirmen nada. Si su banco necesita algo o ustedes lo dudan, es preferible que vayan a su oficina de banco con su asesor de cuenta, tanto de la empresa como el personal. Porque, vuelvo y lo repito, dependiendo de la proporción, seamos la Bolsa de Nueva York, seamos Capital One poniendo el ejemplo, o seamos Felipe Forero, a cada uno la amenaza viene en su proporción y de acuerdo a lo que tengamos. Entonces, prevenir es la clave de esta ciberseguridad. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, Felipe nos hablará cómo un empresario puede proteger su pequeña empresa contra un ataque cibernético. Regresamos brevemente. We built a media network for you. BronxNet TV. Come learn in your new state-of-the-art studios at Lehman College. At Mercy College. And coming soon to the South Bronx in the Hub. Inspire with your stories, culture, history. Your Bronx on BronxNet. Engage with us. Connect with us at your channels and at BronxNet.tv. Learn, engage, inspire. BronxNet TV. From the Bronx to the world. BronxNet. Gracias por sintonizarse con nosotros. Felipe, cuéntenos cómo un empresario puede proteger su pequeña empresa contra un ataque cibernético. Esta es una pregunta muy común porque asumimos que es muy costoso hacerlo, porque hay empresas muy grandes que nos pueden asesorar o podemos conformar equipos al interior de la empresa donde constantemente estén cuidando nuestra información. Lo que les recomiendo es, dependiendo del tamaño de cada una de nuestras empresas, de nuestros negocios, por lo menos tengamos un ingeniero de sistemas o una persona que conozca del tema. De pronto que si por costos al inicio de la empresa no se puede tener, tengámoslo externo, alguien que nos esté asesorando y nos revise los sistemas, nos revise la información. Lo principal, vamos a sitios seguros, tengamos cuentas en lugares seguros. El mercado nos ofrece una cantidad de alternativas, pero tengamos cuidado cuando nos dice, esta herramienta es gratuita, pero preguntémonos por qué al otro empresario sí se la están cobrando. Cuando dice, esto es una versión gratuita, pero puede tener cobro, revisemos cuáles son las diferencias. En seguridad, muchas veces es esa diferencia. Entonces, vamos revisando algo tan sencillo como las herramientas a través de las cuales nos comunicamos por videoconferencias. Hay unas que son más vulnerables que otras, donde pueden intervenirlas. Puede haber un ataque cibernético para sabotearnos la conversación o para ir tomando datos de la red donde trabajamos, tanto tu computador como mi computador, y pueden ir accediendo poco a poco, van tomando la información sin que nos demos cuenta hasta que definitivamente hacen el ataque. Van analizando qué tan interesante puede ser ingresar al computador de mi empresa. Tengamos siempre los computadores con claves robustas para ingresar. En caso de se me pierde el computador, dejé el computador en algún sitio, en un medio de transporte, lo dejé en el metro, perdí el computador portátil por un descuido o porque lo robaron, pero la información que está ahí es muy valiosa, entonces todo tengámoslo con clave, que la empresa siempre tenga un backup de toda la información. Ahora, para las empresas hay muchas oportunidades de tener la información en la nube, en vez de cargarla en discos físicos. Entonces, la nube nos proporciona seguridad, tengámosla ahí. Hay herramientas para trabajo compartido, trabajo colaborativo, para no estar enviando emails y tantas comunicaciones cruzadas. No, utilicemos esas herramientas, pero bajo la supervisión de alguien que nos diga, mire, este es el camino correcto, esto funciona, esta es gratuita, pero es segura. Dependiendo del tamaño de la organización, debemos comprar una más fuerte, tengamos software actualizado, legal, tengamos firewalls que nos hagan robusta nuestra red y nos den alertas cuando de pronto alguien quiera atacarnos o atacar la información de la empresa. Y por favor, cambien constantemente esas claves, que no pongan los nombres de la familia, las fechas de nacimiento. Esas son claves muy fáciles de descubrir, de hackear.
y sobre todo, les repito, sentido común, mucho cuidado con las comunicaciones que llegan. Cuando estabas hablando de las claves, de las diferentes claves, de la nube, que es el iCloud, ¿no? En español, se oye tan increíblemente funny. Eso es algo que yo me acuerdo cuando trabajaba en un hospital. Teníamos 7 diferentes claves por aplicación. Y es lo mismo ahora, ¿no? Hay diferentes niveles de seguridad. Con respecto a tu pregunta, y es muy interesante hablarlo como niveles, son como fases, hablemos niveles o fases de la ciberseguridad. Y la primera, evidentemente, es la prevención. Todas las acciones que podemos tomar para prevenir algún ataque. La siguiente es la localización o la ubicación. En caso de que ya veamos que hay un riesgo, que alguien de sistemas reciba una alerta, una persona que esté constantemente monitoreando el sistema, o que nosotros tengamos una alerta de algo sospechoso o que nos dé el mismo computador sobre algún posible ataque o lo sospechemos dentro de nuestras cuentas. Lo importante es localizarlo para poder atacarlo y denunciarlo. Recuerden siempre denunciar ante las autoridades los cibercrímenes, así como debemos denunciar un robo o la pérdida de un documento, debemos denunciar estos ataques para que puedan hacerle un seguimiento a ese modus operandi y puedan frenar estas redes. Así a veces no vemos la solución directa, pero hagamos las denuncias, es muy importante. Y luego es la reacción. Esa es la tercera fase, es cómo vamos a atacar el problema, cómo vamos a cubrirlo, cómo vamos a solucionarlo, ya sea y tenemos que tener muy claro esto. Los ciberataques no es solo robo económico, es engaño o suplantación en redes para engañar a otros. Es el robo de nuestras bases de datos y hemos visto muchos casos de extorsión. Están generando extorsión para que devuelvan esa información o para no hacerla pública, cuando son bancos, cuando son empresas de abogados. Lo hemos visto en infinidad de empresas y un reciente informe del FBI dice que se ha cuadriplicado, estamos en un 400% de más de ataques, de ciberataques durante la pandemia. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Qué tú nos recomiendas de aquellas Wi-Fi que son públicas? Sí, yo creo que eso es una excelente pregunta, sobre todo en países como Estados Unidos, donde encontramos esa posibilidad de acceder a Wi-Fi gratuito en un café, en una estación del metro, en muchos espacios. La advertencia que nos hace tan pronto conectamos el celular nos dice, esto no es un sitio seguro. Revisemos realmente si es necesario conectarnos ahí. Era como cuando íbamos a un cibercafé a conectarnos o a mandar un email antes de que tuviéramos las facilidades de tenerlo en el computador. ¿Qué información estamos dejando? ¿Qué información estamos transmitiendo en ese momento con una red que no es segura? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Dice, no, es que tengo que hacer un pago urgente de los servicios públicos hoy y voy a hacerlo desde acá y me uno a una red insegura y les estoy dando las claves, les estoy dando mi cuenta bancaria o la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, es una excelente pregunta. Esas redes, por más servicios que tengan, igual están quedando con nuestra información. No puede que no la clave exactamente ahí, pero cuando tú llegas a un almacén, llegas a un mall y me voy a poner en la clave de clientes, está el espacio abierto para ingresar a Wi-Fi. Ellos ahí ya empiezan, hay un sistema de mercadeo donde está monitoreando tus gustos, tus necesidades. Entonces, puede que lo utilicen para marketing, pero es muy grave que lo lleguen a utilizar o que tengan acceso más profundo a nuestros equipos a través del ciberataque. ¿Qué recomendaciones les puedes dejar a esas pequeñas empresas sobre ciberseguridad? Quiero insistirles en la prevención, quiero insistirles en esa autodisciplina. En este momento que tenemos trabajo remoto y muchos tenemos computadores de nuestra empresa en nuestra casa, utilicemos los equipos para las tareas de trabajo, para el trabajo. Desde ahí no hagamos compras, desde ahí no entremos a redes sociales, no les prestemos los equipos a nuestros hijos para hacer sus tareas
No, los trabajos son mucha responsabilidad. Dentro de ese computador hay mucha información. Entonces, por favor, lo primero, disciplina, que se genere la cultura de la empresa donde haya mucha disciplina y cuidado con esta información. Les recomiendo, como les dije hace un momento, si pueden tener una persona experta de sistemas al interior de su equipo, maravilloso. Si no, busquen, hay muchas alternativas de terceros, de proveedores que les pueden prestar este servicio, gente de confianza. Y si ya su organización es muy grande, pues proporcionalmente vayan viendo qué empresas pueden contratar, que los asesoren o que los atiendan en sus necesidades de ciberseguridad. ¿Cómo puede una pequeña empresa obtener estos servicios de ciberseguridad? Las empresas pueden acceder a esos terceros, a esos proveedores expertos en sistemas, pueden contratarlos, son empresas medianas expertas en ayudar para que ustedes no tengan esos costos fijos dentro de su organización. Y dependiendo del tamaño de su empresa, de su organización, vayan viendo cuáles son las necesidades de protección. Revisen siempre dónde está su información, revisen siempre cuál es el monitoreo de sus computadores, de sus equipos y protéjanse siempre para no ingresar a páginas que no corresponden de su foco de trabajo, de ese nicho de trabajo, para que no estén en riesgo, por favor. VC Partners da esos servicios de ciberseguridad. Con VC Partners tenemos asesorías sobre herramientas, damos recomendaciones, pero no las prestamos porque no tenemos la gente experta para hacerlo y sería un poco irresponsable comercializar un producto de ese estilo. Si le damos a nuestros empresarios, a las personas afiliadas, les damos las recomendaciones, les hablamos de herramientas para tomar prevención al respecto. Pero ya que tocas el tema con VC Partners, nosotros no lo hacemos, pero empresas como IACL, donde asesoran, donde pueden dar conferencias y entrenar a las personas para que se vuelvan expertos en el tema, van a encontrar muchas alternativas. Universidades donde están dictando clases, donde están haciendo maestrías en ciberseguridad, doctorados en ciberseguridad, para que tengan gente experta dentro de sus equipos, pero siempre tengan el control de sus comunicaciones, de su información. Y ya que estamos utilizando tanto la red para Facebook Live, YouTube Live, videoconferencias, no den información ni traten información delicada o privilegiada de sus empresas a través de estos medios, por favor. Para más información sobre VC Partners y para conectarnos con usted, ¿dónde podríamos contactarle? Bueno, lo principal, aunque les voy a pasar mis redes sociales, en la página web de www.vcpartners.com.co de Colombia, .com.co. Ahí encuentran toda la información de VC Partners, encuentran la información de la incubadora Brooklyn to Bogotá y en nuestro blog encontrarán mucha información y recomendaciones para todos estos empresarios que sueñan con un mundo mejor. Y también para más información sobre ciberseguridad, sé que tiene la compañía ACL. En la página web de www.americascybersecurity.org, ahí encuentran la información y las recomendaciones sobre ciberseguridad que pueden ser muy útiles para sus empresas. Gracias, Felipe, por estar con nosotros aquí en Bellas Fashionistas en Español. Es un honor tenerte y poder dialogar sobre ciberseguridad. Es un honor para mí. Como siempre, Felicer, sabes que te admiro, que te respeto, que conozco muy bien el programa que estás haciendo y todo el trabajo que haces por las mujeres dentro de los Estados Unidos, por las mujeres hispanas. Te felicito a todo tu equipo y sigámonos apoyando entre todos. Gracias por sintonizarse con nosotros hoy en día. Les invitamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestra red social @bellasfashionistas.tv y a nuestro aliado @BronxNetTV. Para más información sobre nuestra programación, visite nuestra página web
bellasfashionistas.com y a nuestro aliado bronxnet.org. Gracias. Hasta la próxima.